donde se hace el fin de año. Ahí se hace la cuenta atrás del fin de año. Es un parque como un parque de atracciones que se llama Taroko Park. Una vista nocturna, una vista de pájaro nocturna estamos teniendo ahora. Esta es la autopista, la número 1, que cruza Taiwán de norte a sur. Al Vol de Nueva York. Esto ya es mi querido Kaohsiung. Aquí he vivido yo varios años y el aeropuerto, por lo que veo, está igual. Está lloviendo, es de noche. Ahora no apetece mucho salir fuera, la verdad. Así que, bueno, para vosotros de aquí unos minutos, pero en mi caso, pues mañana ya os empezaré a filmar lo que se dice en catalán al bo i millor, lo mejor de lo mejor. He puesto unos sofás. Aquí antes había las típicas sillas de esas de plástico. Y ahí está el metro, que ahora lo cogeré. Aquí te dan la bienvenida, Wang Wangling Kaohsiung. Ahí está, dando la bienvenida. Ya estoy aquí para que me veáis mi cara nada más llegar. El calor y es que es de noche, que son las 11 de la noche, el calor que se sufre es muy grande, muy grande. Pero bueno, ya estamos aquí y en breve, bueno, pues en breve para vosotros empezamos. Todos estos días va a estar lloviendo, así que tampoco vamos a tener las mejores tomas, pero bueno. El contenido está ahí, a ver qué os parece. Venga, al lío, al Vol de Nueva York. Que ya han terminado la red de metro. En mi época la línea circular, que es esta de aquí, no estaba. ¿De acuerdo? Únicamente tenías esto de aquí que está en forma de cruz. Y esto pues te genera mucha movilidad. En mi época tenía que pegarme unas panzadas de andar que a día de hoy no las tengo todas conmigo. De hecho fue aquí, bueno, no fue en Taiwán, pero no fue en esta ciudad donde tuve el accidente que me dejó minusválido o medio minusválido. Nos pasan y las cosas cambian. Estas máquinas que hay aquí delante, que ya veremos también. Bueno, intentaré ver si las puedo filmar. Antes te daban la ficha magnética con el origen y el destino, ¿de acuerdo? Tú pagas en función del destino, no es un precio único. Resulta de que lo han cambiado ahora, tienes que ir con una tarjeta recargable y bueno, para un solo viaje, que eso ahora pues me han dado aquí un ticket de papel con QR. Y aquí esperando el metro. El metro también aquí es curioso porque, bueno, desde sus inicios está con estas mamparas para mayor seguridad. Y aquí también tenemos el típico cartelito de seguridad para una zona de mujeres, especialmente para ahora, para la noche. En el metro, comentar aquí, pues bueno, las paradas que hay, ¿no? Pasa prácticamente en casi cada parada hay cosas que ver. Y está la R10, es donde se cruza con la línea horizontal. La línea R es la línea vertical, ¿de acuerdo? Y a partir de la parada 16, de las 16 en adelante, y el metro ya no es subterráneo, sino que va por encima. En esta ocasión no dará tiempo a verlo, pero bueno, aquí hay una, que es la R22A, que es un Sugar Refinery, una refinería de azúcar, que esto es un lugar muy 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 bonito de la época japonesa, que si tenéis tiempo os pondré alguna foto ahora. Recomiendo de que vayáis a verlo. Aquí. Estos son los metros por dentro. Y las estaciones te las van indicando por megafonía en chino, en taiwanés, en inglés, en hakka y en japonés. Mucha gente me pregunta, de acuerdo, por la primera noche. Generalmente la paso en hoteles porque son las 12 de la noche y no es plan.
¿vale? Y el hotel, como todos los edificios aquí en Taiwán, no tienen la planta número 4, es decir, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. ¿De acuerdo? Esto lo voy a explicar. El número 4, espera. El número 4 en chino se pronuncia S, igual que la muerte. Entonces, claro, la planta número 4 no existe porque es propensa a que uno se pueda morir. Esto es lo que se conoce como Feng Shui, ¿de acuerdo? En español mucha gente no sabe pronunciarlo y le dice Feng Shui, pero se pronuncia Feng Shui. Bueno, aquí generalmente duermo cuando llego a estas horas, duermo en un hotel cercano a la estación. Pero bueno, son todos parecidos, así que bueno, espero que descansar y mañana con un día más agradable y con un poco más de luz os enseño. Ahora nada, una pequeña ducha y a descansar. Vosotros solo unos segundos. Venga. Buenos días, Awan. Bueno, al menos son para mí, para vosotros van a ser unos segundos. Detrás mío tengo la arteria principal, la calle principal, ¿de acuerdo? Que se llama Bo Ai. Bo Ai Lu, Lu significa calle, que cruza toda la ciudad de norte a sur. Por debajo es donde pasa la línea R de metro, ¿de acuerdo? Y a medida de que van avanzando los kilómetros, pues se va cambiando el número. Quiero decir, en vez de llamarse Bo Ai y Lu, la calle número 1 de Bo Ai, luego se llama calle 2, luego se llama calle 3, pero sigue siendo la misma calle, ¿de acuerdo? Y aquí al otro lado, aquí viene el principal cambio, ¿de acuerdo? Porque esta bola que vemos ahí, más o menos a la altura durante la pandemia, aquí había el famoso puente que dividía la ciudad en dos, porque pasaba por ahí el tren. Punto foto, ¿de acuerdo? Pasaba el tren y entonces tenías la ciudad dividida en dos. Y era un auténtico coñazo tener que ir de un lado a otro. Y en medio justo aquí está la estación de tren, a día de hoy es subterránea. Y el edificio que se puede ver aquí al final es el famoso edificio 85, ¿de acuerdo? Que hemos mencionado antes, de 85 plantas, que es el segundo más alto de todo Taiwán. Bueno, ahora faltan 5 minutos para las 8 de la mañana y podéis ver el tráfico que hay, ¿de acuerdo? Es el lado norte. Yo estoy esperando aquí que ha hablado el banco, pero claro, el banco yo me esperaba que abrieran a las 8 y no abren hasta las 9. Recorrer toda esta avenida a pie lo he hecho en alguna ocasión, realmente es una maratón, ¿de acuerdo? Pero te llevas, sobre todo con el paso de los años. Cuando yo llegué había muchos edificios de este tipo, ¿de acuerdo? O incluso de estilo japonés, del periodo japonés, ¿vale? Como estos que hay aquí un poco más adelante, ¿de acuerdo? Pero, claro, a medida que van pasando los años, te vas encontrando ya que están construyendo estas moles más actuales, más modernistas. Son los nuevos ismos. A medida que vas subiendo, cada vez hay más de estos. Mira, scooters por la calle, esto es muy, muy taiwanés. Cuando yo llegué, por cierto, hace ya 50 años aquí, las motos no llevaban casco. A día de hoy todas llevan casco, todas. Como comentaba, el tema del río Love River, eso es porque había una parejita navegando y se dice de que la barquita zozobró. Entonces, por eso recibe ese nombre. Aquí tenemos ese semáforo. Aquí los semáforos te ponen un contador para que no te desesperes. Viendo los coches y las motos, Scooterland, yo el primer nombre que le di a Taiwán era el de Scooterland, por la gran cantidad de motos que hay. Mira, esta de aquí es eléctrica, pero es que desde el 2012 se está potenciando muchísimo la moto eléctrica y a día de hoy creo que el 50% ya son eléctricas. No veremos ninguna matrícula
igual que en los edificios, con el número 4. No lo veremos, ¿de acuerdo? Como comenté, el número 4 se pronuncia igual que la muerte, por eso no hay. Si alguna vez te encuentras con algún vehículo con el número 4, ese vehículo no paga impuesto de circulación. Alguna vez me he encontrado yo con algún coche que no le importa tener el número 4 en la matrícula. Dato importante. Yo voy a coger el metro, que lo tenemos aquí, pero antes de coger el metro quiero enseñaros, como decía antes, los grandes edificios que hay, ¿de acuerdo? A ver, aquí se puede ver un pequeño puente, ¿de acuerdo? Una pasarela, ¿vale? Esto es justo donde está el río, y la parte alta del río ya empezamos a ver los edificios nuevos. Ahora me dirijo para ahí, para otra zona. Pero curioso porque ves aquí los idiomas, ¿de acuerdo? Ahora se enfoca mejor. Aquí te pone alemán, francés, bahasa para los malayos y los indonesios, y español. Lo que pasa es que es curioso porque ponemos español. Español, correcto. Y comprar un boleto. Pero claro, esto es... bueno... No sé exactamente cómo funciona, tengo que ir a taquilla, pero eso tiene un estilo, ya me lo encontré hace unos años, te lo pone con español paraguayo. De metro, todas están adaptadas. Igualmente hoy no he podido comprar la ficha, no sé por qué, tienes que comprar el bono, ¿de acuerdo? Y me han dado nuevamente lo que es el ticket, ¿de acuerdo? Bueno, supongo que estaré también aquí un par de días, entonces no es plan de complicar y sacarme el bono cuando después no lo voy a utilizar. Los precios son los mismos que hace 15 años, quiero decir, son 3 paradas, me ha costado $20, y hace 15 años costaba lo mismo, costaba $20, así que no me importa, no es que tenga un sobreprecio en absoluto. Ahora voy a la parada R15, ¿vale? Bueno, todas son especiales, ¿no? Lo que pasa de que esta, como veremos ahora en unos segundos, todavía es muy significativa para mí. Y también más adelante deberíamos ver la siguiente, la R16, ¿de acuerdo? Que es la parada del Shinkansen. Y la última que no veremos, pero os recomiendo, es la R17, que es el estadio olímpico, el estadio nacional, es espectacular. Y del R18 también, la 18 también es especial, porque Oil Refinery Elementary School, aquí yo estuve dando clases durante un par de añitos. Tengo muy buen recuerdo. Tampoco lógicamente iremos, ¿no? Chicos, si os hablo un poquito antes, aquí tenemos un coche con el número 4 en la matrícula. Realmente esto es muy raro. Este señor seguramente no esté pagando lo que es el impuesto de circulación. Aquí detrás mío, una de estas moles, Nuevo Istmo. Es bastante curioso, destaca mucho porque son, aparte del diseño en sí, tienen balcón, entonces balcón exterior. Entonces esto es algo que no es está aceptado por el Feng Shui, ¿de acuerdo? Pero es algo muy moderno, y solo por eso ya el precio tiene que ser realmente alto. Tiendas locales, bares, que sirven té. Lo que yo no entiendo es que aquí la gente está desayunando, ¿de acuerdo? De que este té, el 90% de las veces es un té frío. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos tienen el mejor, Taiwán tiene, en mi opinión, el mejor té del mundo, y cogen y te lo sirven frío. Yo es algo que no entiendo. Algo también muy taiwanés es que en cada esquina, o prácticamente, bueno, en cada esquina tenemos un convenience store, mayoritariamente de la cadena 7-Eleven, pero bueno, al final luego intentaré ir al que yo iba habitualmente, ¿de acuerdo? Esto acaba siendo, quieras que no, es la piedra angular, del país, el 7-Eleven. Bueno, señores, ya me estoy acercando al momento que algunos de vosotros estáis esperando. Estoy andando lo más rápido que puedo. Y no es este edificio, no, simplemente este edificio nos da la bienvenida.
Y aquí está la puerta. La puerta ahora empieza a chispear, ya esperaba esto. Así que a ver si la rodilla me da buenas noticias. Ya estamos llegando. Venga, va. Esperar unos segundos más. Lo más destacable de toda esta zona es que antiguamente, como en muchos lugares, pues teníamos aquí una muralla, ¿de acuerdo? Aquí quedan pequeños restos de esta muralla que rodeaba toda esta zona del Lotus Pond. Y bueno, quedan restos. Al final del todo, ahora empieza a llover, madre mía, tenemos el famoso templo de Confucio. No obstante, antiguamente, bueno, hace muchos años, cuando ya vivía aquí, fui en un par de ocasiones, pero hay, en mi opinión, hay lugares mejores o lugares que te transmiten mucho más a nivel de paz y de energía. Ahora estoy llegando ya. Wow, esta puesta es brutal. A ver si las puedo compartir con vosotros. Exacto. Wow, esta estampa no tiene paragón. No obstante, donde vengo es aquí. Exactamente aquí. Y ahora veréis, de aquí unos segunditos, lo entenderéis. Cuando... Aquí, bueno, es que queda feo traducir esta frase. When the sun meets the sky. Queridos amigos, queridos seguidores, Sancte Romane Ecclesiae, Beyond 50 countries. Este es cuando el original conoce a la ficción. Bueno, no es ficción porque todo lo que aparece en mi libro es auténtico, ¿de acuerdo? Esta es la traducción al inglés. This is the English translation of mis 50 países, my 50 countries. So if you are interested, below the screen you have the link, Amazon link, to get it. Bueno, le he dado esta portada porque ese quizás es el lugar más icónico de Kaohsiung, y yo aquí pasé muchos años. Entonces, claro, quería que fuera presentarlo aquí en un lugar muy especial, y qué mejor que este lugar, que es el que tiene la portada. Este lugar, aparte, lo volvemos a ver, lo custodian un par de templos, ¿de acuerdo? Un poco más adelante está el templo de Red Face, de la cara roja, que es el mío, y así como otros templos bastante espectaculares como este de aquí.